Deportes. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenas tardes, Venezuela. De su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier tipo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, Placer de la Carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao y de Supermercado Madrid, en la calle Páez, el municipio Chacao. Iniciamos este programa en esta tarde del miércoles 25 de agosto con una preocupación que nos ha transmitido, una alerta oportuno, pertinente, que nos ha transmitido la organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela. Han dicho: esta combinación de pretendido reinicio de clases presenciales con campaña electoral y la variante Delta es un cóctel ciertamente peligroso. Vamos a conversar de inmediato con el doctor Jaime Lorenzo, quien es precisamente el coordinador nacional de Médicos Unidos por Venezuela. Doctor Jaime, gracias por atender nuestra llamada vespertina. Por favor, indíquenos ¿qué niveles de alerta debe tener la población ante esta perspectiva que ustedes señalan y qué debería estar haciendo el Estado ante esta situación? Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, Chu. Un saludo a ti, a tu equipo y a todos los que nos escuchan que están conectados este momento. Pues, en efecto, mi querido amigo, ya en vista de lo que está ocurriendo, de esta situación donde se van a romper todas las normas de protección del ciudadano, que es decir, evitar las conglomeraciones, en lo que respecta a mantener un distanciamiento social, el uso de todo el tapabocas y una actividad nacional de vacunación que no termina de inclusive de cumplir con lo que debería estar cumpliendo, que es vacunar al ciudadano venezolano, ese llamado a primero a crear esa falsa expectativa de un reinicio de clase, y decimos falsa porque el error que se puede cometer en este momento es darle expectativas a la gente, al ciudadano común, de que la cosa está sin problema y no hay nada. Y por otro lado estamos hablando de que ha llegado al país la variante Delta, que en todas partes del mundo existe una altísima preocupación y de hecho pertenece al grupo de variantes de la enfermedad de preocupación por parte de la OMS. Es una variante que tiene una alta capacidad de contagio, una capacidad de producir efectos más severos en el ciudadano que la sufre, y la posibilidad de ir a terapia intensiva es muy alta. Y nuestro sistema de salud, tú sabes bien, como todos los ciudadanos, el colapso y el poca respuesta que hay al ciudadano. Entonces, por eso es que nosotros haciendo esta alerta, que los ciudadanos debemos todos asumir el rol de protegernos y exigirnos a nosotros mismos, entre nosotros, a evitar enfermarnos, y la única manera, definitivamente, que nos queda es lo que hacíamos el año pasado, que era usando el uso de todo, el tapaboca, el distanciamiento social y el lavado de manos, porque lo que debió haber sido una campaña nacional de vacunación se ha convertido en una actividad de vacunación que no cumple con objetivos que ella misma se plantea. Estamos conversando con el doctor Jaime Lorenzo, coordinador nacional de Médicos Unidos por Venezuela. Doctor Lorenzo, para poner solamente un ejemplo, en Israel, que es el estado líder en materia de vacunación, sin embargo, la variante Delta está generando severos problemas y ha llevado a la reapertura de salas de cuidados intensivos para atender pacientes con COVID. En Estados Unidos, que tiene el 60% de la población ya vacunada, más del 60%, sin embargo, la variante Delta está generando también severos problemas y nuevamente saturación del sistema de salud. ¿Cuál es el porcentaje de población vacunada
con una y con dos dosis a estas alturas en nuestro país. Digo porque ese es un dato crucial para entender cómo estamos preparados, entre comillas, para enfrentar la variante Delta. ¿Le escuchamos? Definitivamente, todos los ciudadanos sabemos que información oficial es casi nula o tiene tendencias a no decir, a no ser creíble. Y por ende nosotros nos guiamos por dos grandes grupos de trabajo. Uno que es un sistema de vigilancia de vacunas a nivel mundial, el cual recordaba hasta la semana pasada que Venezuela había tenido una cobertura de vacunación total con 2 dosis después de 3.9%. Y por otro lado, un grupo de comunicadores sociales que se han unido y crearon un mecanismo de vigilancia que se llama vacunómetro. Ellos hablan dentro de su trabajo en función de por encima de un 10%. Pero las cifras a estas alturas del juego, después que se inició oficialmente una campaña, una actividad de vacunación el 16 de febrero de este año, a estas alturas deberíamos tener como mínimo un 40, un 45% de vacunados sin mucho esfuerzo. Y si hicieran un poquito mayor de esfuerzo, seríamos más cercanos a la cifra que interesa de protección. Porque el ejemplo es sencillo. Tienes otros países aquí en Latinoamérica, como el caso chileno, el caso uruguayo, que incluso el Chile ya pasó el 60% de vacunación y los uruguayos están ahorita en la tercera, en la fase de refuerzo, es decir, tercera dosis de vacuna Pfizer en el personal sanitario. Es decir, países que nosotros ayudamos en un momento dado a su campaña de vacunación, inclusive organizando su sistema de salud, nos han superado con creces en esta acción de vacunar a sus ciudadanos. Doctor Jaime, agradecemos vivamente, doctor Jaime, que nos haya atendido y que nos haya dado estos datos, porque definitivamente estamos en manos de nosotros mismos, estamos en manos de nuestra propia capacidad de mantener y acrecentar las medidas elementales de protección, como son el lavado de manos, el uso de mascarilla y la distancia física. Muy buenas tardes y agradecido. Hasta luego, Chu. Cuídate, por favor. El doctor Jaime Lorenzo, el coordinador de Médicos Unidos por Venezuela, confirmando esta situación que genera justa preocupación. Tenemos un porcentaje extremadamente reducido de población vacunada, 3% con 2 dosis, entre 8 y 10% con apenas una dosis. Desde esa condición enfrentamos la llegada al país de la variante Delta, que es una variante particularmente agresiva y con una capacidad de contagio mucho mayor. En ese contexto, el país enfrenta dos anuncios. Por un lado, el inicio formal de la campaña electoral. Ya sin haber anuncio de campaña, sin haber periodo vigente de campaña electoral, hemos visto por todo el país, organizados por distintos grupos, distintos bandos, distintos partidos, incluyendo, por cierto, esos partidos que dicen que no saben si van a asistir a las elecciones. Hemos visto actividades de corte netamente electoral, con grandes cantidades de gente, a veces sin mascarillas, a veces con mascarillas, pero nunca conservando la distancia física mínima requerida. Bueno, ¿qué irá a pasar ahora que vamos a estar, sí, en una situación de campaña electoral abierta? Y por otro lado, el anuncio hecho por el gobierno nacional. Dice el señor Maduro Moro que estamos a las puertas del reinicio del año escolar presencial. Por cierto, la manera como lo dijo fue de alguna forma contradictoria. Dice, vamos a clases presenciales si logramos llegar al 70% de población vacunada. Eso es algo así como que si yo dijera, pues que yo voy a ser el presidente de la NASA si me sale una hermosa cabellera, pues algo así por el estilo. Porque no se explica con claridad, no se explica con nitidez
qué es lo que se está haciendo hoy, qué se va a hacer mañana, qué se va a hacer la semana que viene, para que en efecto, en términos de 2 meses y medio, 3 meses, tengamos ese porcentaje de población vacunada. Esa es la situación, y en ese contexto el doctor Jaime Lorenzo, de Médicos Unidos por Venezuela, dice: alerta, cuidado, ese cóctel es extremadamente peligroso. Campaña electoral, reinicio de clases presenciales y variante Delta. ¿Qué nos queda a nosotros, ciudadanos? Sabemos que no tenemos un Estado que nos proteja. Bueno, incrementar las medidas mínimas elementales que están en nuestras manos. Lavado de manos, distancia física y uso de mascarillas. Cuando son las 6:15 de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a la Fuerza de la Unión. Voy a compartir con ustedes de inmediato una declaración exclusiva que nos dio el doctor Ramón Guevara, gobernador democrático del estado de Mérida. Como todos sabemos, hay una situación extremadamente compleja en Mérida a partir de las lluvias torrenciales que generaron el desborde de 3 ríos y numerosas quebradas. Tobar, Sea y otros pueblos están realmente en una situación extremadamente dura. Además de eso, hoy en la mañana se declaró una emergencia en la zona sur del estado, limítrofe con el estado Zulia, la zona platanera, y se corre el riesgo de que se pierda prácticamente buena parte o la totalidad de la cosecha platanera que está en esa área, pues, en las ciudades del Vigía. Allí encontramos nosotros al doctor Ramón Guevara, gobernador de Mérida, y desde allí nos dio esta declaración que de inmediato comparto con ustedes.
Pasado lunes en horas de la noche tenemos emergencia en la capital del Valle del Mocoté, como llamamos nosotros los merideños, a Tovar. Tovar realmente ha sufrido una situación muy calamitosa. Tenemos en estos momentos aproximadamente varios fallecidos, en el cual voy a dar el listado y que sirva para quienes se encuentran en la capital de la República, de donde llega este importante programa. Los fallecidos hasta ahora: Viviana Criollo Molina, de 77 años de edad; Vilma Carolina León, de 39 años; Jesús Eduardo Salas Rodríguez, de 62 años; Génesis Fernanda Villasmil Hernández, de 17 años; Rosa Yolanda Cruz de Ramírez, 71 años; Rodolfo Osorio de Dugarte, 64 años; María del Carmen Montilva de 5 años; Jairo José Salazar Rangel, de 51 años; María Candelaria Salazar, de 55 años; Elio Daría Bautista, de 54 años, de nacionalidad colombiana; Luz María Villasmil, de 60 años; y José Rodríguez Sánchez González, de 64 años. Estas son las personas fallecidas en Tovar con motivo de la agua noche y en martes ayer a primera hora de la mañana. También tenemos 2 hermanos fallecidos en Santa Cruz de Mora, capital del municipio Antonio Pinto Salinas, que es Camila Alejandra Ramírez Sosa y José Alejandro Ramírez Sosa, cada uno de 7 y 9 años de edad. Y en una aldea de los pueblos del sur, que es de la parroquia Polo Nuevo, del municipio Sucre, tenemos 4 fallecidos: María Ernestina Gutiérrez, Euladia Ramírez Araujo, Ignacio José Escalona. Estas son las personas que hasta ahora han sido fallecidas en las diferentes unidades, tanto del municipio Sucre como de Tovar. Al igual que a esta hora de la tarde hay 17 desaparecidos. Estamos esperando que en las próximas horas Protección Civil y los organismos de prevención presenten si hay la recuperación de algunos de estos desaparecidos. De igual manera, debemos de hablar que, de acuerdo al informe técnico presentado por los expertos en la materia, tenemos 1.230 viviendas declaradas inhabitables, pero de las cuales tenemos 90 que son inhabitables totalmente. Desde ayer en la madrugada se encuentran totalmente guarnecidas estas familias, así como también sus enseres y toda su vida que se estuvo construyendo para construir su el Estado de Mérida. Sin embargo, pudieron escuchar ustedes cómo pudo compartir. Podamos también seguir avanzando en la recuperación de toda esta comunidad por estas lluvias persistentes que han caído durante las últimas horas en nuestra entidad federal merideña. Ayer, cuando alguien desde Miraflores decía que dónde estaba, quién es el gobernador, debo decir responsablemente, hemos estado desde primeras horas del día lunes en horas de la noche tratando de accesar, porque estaba bloqueada la ciudad de Tovar por los 4 costados. Y por supuesto ahí estamos. No tenemos la capacidad financiera, no la presupuestaria, porque esto no estaba previsto. No tenemos la capacidad financiera, pero tenemos que contribuir a salir de esta situación, tanto de Tovar Santa Cruz, sea donde también hubo 2 casas totalmente destruidas, y el techo de la iglesia, que también parcialmente se destruyó. Yo tengo que hacer un llamado a la calma, a la cordura de aquellas personas que tienen sus familiares muy particular en Tovar, y donde nosotros estamos conscientes que podemos darle la garantía de que ojalá no vaya a producirse una situación de naturaleza. No hay que politizar, no hay que politizar. Bueno, esta fue parte importante de la relación exclusiva que tenemos con el gobernador del estado Mérida, Ramón Guevara. Muy entrecortada. Ya ustedes, ayer cuando hablamos con Leo León, con Leonardo León, el jefe de prensa de la emisora de la Universidad de los Andes, él nos refería que buena parte del estado estaba prácticamente incomunicada, y cuando logramos hablar con el gobernador Ramón Guevara, él se encontraba sobre el terreno, en este caso regresando de una zona del área sur del estado que también está inundada y que corre peligro de perder la cosecha de plátano.
Importante de esta declaración que nos dio el listado con los nombres de los primeros fallecidos ya identificados. Quiero compartir con ustedes el comunicado que emitió la Arquidiócesis de Caracas. Dice así: solidarios con Mérida, la Arquidiócesis de Caracas, en solidaridad con nuestros hermanos merideños de la zona del Mocotíes, población de Sede, pueblos del sur, que sufrió una tragedia por las inundaciones. Anunciamos que las parroquias de acopio confirmadas en Caracas son las siguientes: Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Catia, cuyo párroco es el padre Eric Tobar. Parroquia El Dulce Nombre de Jesús de Petare, donde está el padre Arsenio Zambrano. Parroquia El Buen Pastor, Bellocampo, Chacao, donde está el padre Carlos Márquez. Parroquia La Anunciación del Señor, en la organización La Boyera, El Atillo, donde está el padre Honegger Molina. Parroquia Nuestra Señora de la Paz, en Montalbán, donde está el padre Marcos Linares. Parroquia de Inmaculada Concepción del Recreo, donde está el padre Nicolás Villano. Estos son, repito, los centros de acopio, de solidaridad con nuestros hermanos de Mérida, habilitados por la Iglesia Católica de Caracas. ¿Con qué colaborar? Ropa en buen estado, alimentos no perecederos, productos de higiene personal y medicinas de primeros auxilios, supongo yo. Están acá, ayer quiero recordarles que también nos decía León, que era muy importante agua potable. Ojalá que pudiese llegar de aquí a allá en condiciones de uso. Repito, las parroquias de acopio confirmadas en Caracas. Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Catia, con el padre Eric Tobar. Parroquia Dulce Nombre de Jesús de Petare, con el padre Arsenio Zambrano. Parroquia El Buen Pastor, Bellocampo, Chacao, con el padre Carlos Márquez. Parroquia La Anunciación del Señor, organización La Boyera, El Atillo, con el muy activo padre Honegger Molina. Parroquia Nuestra Señora de la Paz en Montalbán, con el padre Marcos Linares. Parroquia La Inmaculada Concepción del Recreo, con el padre Nicolás Villano. Nos están pidiendo acá vía mensajería que repitamos la parte de la declaración del gobernador de Mérida, donde hace referencia a los nombres de las víctimas ya identificadas. Así que ese fragmento de la declaración del gobernador Ramón Guevara lo repetimos de inmediato. Tenemos también situación no solamente de la producción platanera, sino de la capital de la parroquia José Inocente Sardi y Los Naranjos, limítrofe con el estado Zulia. Desde el pasado lunes en horas de la noche tenemos emergencia en la capital del Mocotíes, como llamamos nosotros los merideños, a Tobar. Tobar realmente ha sufrido una situación muy calamitosa. Tenemos en estos momentos aproximadamente varios fallecidos, en el cual voy a dar el dato y que sirva para quienes se encuentran en la capital de la República, de donde llega este importante programa. Los fallecidos hasta ahora: Viviana Criollo Molina, de 77 años de edad; Vilma Carolina León, de 39 años; Jesús Eduardo Salas Rodríguez, de 62 años; Génesis Fernanda Yasmil Hernández, de 17 años; Rosa Yolanda La Cruz de Ramírez, 71 años; Rosaldo Osorio Dugas, de 64 años; María del Carmen Montilva, de 5 años; Jair José Salazar Rangel, de 51 años; María Candelaria Salazar, de 55 años; Helio Daría Bautista, de 54 años, de nacionalidad colombiana; Luz María Villasmil, de 60 años; y José Rodríguez Sánchez González, de 64 años. Estas son las personas fallecidas en Tobar con motivo de la noche y el martes ayer a primera hora de la mañana. También tenemos dos hermanos fallecidos en Santa Cruz de Mora, capital del municipio Antonio Pinto Salinas, que es Camila Alejandra Ramírez Sosa y José Alejandro Ramírez Sosa, cada uno de 7 y 9 de edad. Y en una aldea de los pueblos del sur, que es de la parroquia Pueblo Nuevo, del municipio de Sucre, tenemos 4 fallecidos: María Ernestina Gutiérrez, Euladia Ramírez Araujo, Blasio José Escalona. Estas son las personas que hasta ahora han sido fallecidas en las diferentes regiones, tanto del municipio Sucre como de Tobar. Al igual que a esta hora de la tarde hay 17 desaparecidos. Estamos esperando que en las próximas horas realmente
Protección Civil y los organismos de prevención presenten si hay la recuperación de algunos de estos desaparecidos. De igual manera, debemos de hablar que de acuerdo al informe técnico presentado por los expertos en la materia, tenemos 1.230 viviendas declaradas inhabitables, pero de las cuales tenemos 90 que son inhabitables totalmente. Desde ayer en la madrugada se encuentran totalmente desguarnecidas esta familia, así como también sus enseres y toda su vida que estuvo construyendo para construir su... Esta fue la parte de la declaración antes de que hiciéramos esa interrupción, en la que el gobernador del estado de Mérida nos da el detalle, nombre y apellido de las víctimas fatales hasta ahora identificadas producto de las inundaciones a consecuencia de las lluvias. Nuestra palabra de solidaridad con el pueblo merideño, nuestra palabra de respeto y solidaridad con el gobernador democrático Ramón Guevara, y nuestra palabra de clara condena y estupefacción ante lo que al final de la declaración denunciaba el gobernador Guevara. En plena emergencia, teniendo aún quién sabe cuántos cadáveres entre el barro y las piedras, en pleno drama, ayer el señor Nicolás Maduro, hablando de darle el acceso, el control de las maquinarias de la gobernación al usurpador, al llamado protector del estado de Mérida. Debo recordar que días pasados el propio Maduro dijo que después del 21 de noviembre iba a cesar la figura de los protectores. En realidad la figura de los protectores no es que debía cesar después del 21 de noviembre, es que nunca debió existir, porque su sola existencia es un irrespeto, no a la figura del gobernador, es un irrespeto al pueblo que votó, dándose a sí mismo unas determinadas autoridades. ¿Entiendes? Entonces, que eso ocurra además, que ese gesto de politiquería ocurra precisamente cuando el Estado está en emergencia y cuando literalmente buena parte de los merideños tienen el agua al cuello, es particularmente condenable, particularmente lamentable. Como son las 6:32 de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente. Todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión y ahora lo hacemos con un tema institucional, con un tema sobre el cual nunca hay que perder la mirada, la atención, porque aunque tradicionalmente la institución militar ha sido una suerte de caja negra para el resto del país, y particularmente en los últimos años está el secretismo
ha sido más enfático todavía. Este es un tema de interés para todos los ciudadanos, es un tema de interés para todos los venezolanos, interés legítimo, por cierto, más allá de las preferencias políticas de cada quien. La organización gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa emitió un importante informe sobre la composición del gabinete ejecutivo y el incremento de la participación militar. De acuerdo a este informe de Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa, de un total de 34 ministerios, 10 están en manos de militares. Queremos hablar con la presidenta de Control Ciudadano, la doctora Rocío San Miguel, para que nos indique qué revela esto sobre la naturaleza del gobierno y qué implicaciones tiene esto para la relación Estado-Social. Rocío, gracias por atendernos la llamada de Bertina. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio las consideraciones de esta posición hecha pública por Control Ciudadano. Te escuchamos. Sí, cómo no, Chugo. Gracias siempre conversar contigo sobre estos temas que son tan importantes para la sociedad y pensar claramente qué nos dicen estas nuevas designaciones al frente del tren ministerial, generando un aumento de la participación militar o de efectivos provenientes de la Fuerza Armada Nacional del Gabinete, es muy importante para la sociedad. Cuando vemos que una tercera parte de los ministros de Venezuela provienen del mundo militar, no podemos sino ratificar que el modelo de poder de la llamada militarista, y más, yo diría que cuando los militares ocupan periodos claves y estratégicos por sus competencias y recursos, se ratifica esta convicción. Solo basta ver 10 de los ministerios que ocupan y asomamos que tiene la gestión del despacho de la presidencia, del Ministerio de Justicia, de Defensa, y una designación muy importante que acaba de ocurrir de desarrollo minero. Es decir, se les ratifica la asignación que ya se les había dado del arco minero del Orinoco, que también sobre todo a la estructura de la pequeña, mediana y gran minería en Venezuela, con la designación que se ha hecho del almirante William Cervantes Pinto, que viene de ejercer como comandante general de la Armada. Es decir, estamos hablando de ministerios que detentan competencias claves, pero también detentan el manejo de enormes recursos en el país. Y si a ellos sumamos al de alimentación, está clara lo que hemos llamado la colonización de esferas y de polos de poder clave en el país. Creo que eso no es, digamos, es muy importante no perderlo de vista, porque por mucho lo militar en esencia no es democrático. Lo militar es obediencia y subordinación, que son las dos directrices operativas del modelo de poder. Y esto lo encarnan los militares dirigiendo el país. Los militares no discuten una orden, la acatan. Y este es el modelo de gobernanza que se ha instaurado en estos últimos 21 años en el poder. Y si usted no trata y además protesta, los venezolanos ya sabemos de qué es capaz el gobierno. De manera que creo que esa comprensión del alcance, del contenido que significa nuevamente este aumento de la participación militar en el gabinete, nos da cuenta de los escenarios en los cuales se está manejando el poder en Venezuela. Estamos conversando con la doctora Rocío San Miguel a propósito de un reciente informe publicado por la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa, que ella preside, en relación a el proceso que han denominado de colonización del Ejecutivo Nacional por parte de elementos de origen militar. Fíjense ustedes cómo yo enfatizo elementos de naturaleza militar, de origen militar, porque no es lo mismo esto que decir que la institución armada está teniendo este control o estas cuotas del Ejecutivo. Y esa es la pregunta que quiero hacerle ahora a Rocío San Miguel. Si esto fuera, digamos, un reflejo del fortalecimiento, engrandecimiento de la institución militar como tal, otra sería la discusión. No digo que sería bueno, pero sería otra la discusión. Sin embargo, este tipo de procesos
históricamente lo que determina es más bien una afectación a la institución, porque cuadros formados para un determinado fin, en el marco de una determinada cultura organizacional, son extraídos de allí, colocados en otro ámbito de competencia, donde generalmente su desempeño suele ser deficiente, como lo se ha comprobado en distintas áreas, desde la industria petrolera hasta el tema alimentación. Te pregunto, tú como conocedora del tema, ¿qué efectos puede tener esto dentro de la institución militar y dentro de la familia militar? Esto tiene muchas interpretaciones. Debemos entender que quienes han venido coronando como ministros a lo largo de estos 21 años y que provienen del mundo militar, son parte de una élite de grupos de poder, de una casta militar que es cercana a Miraflores. Muchos de estos personajes han sido edecanes en el pasado de Chávez, como ocurrió, por ejemplo, con Remigio Ceballos Hichazo, que viene de fracasar al frente de su gestión en el CEOFAN con los resultados de la operación en Apure, y que sin embargo es premiado con la asignación como nuevo ministro de Relaciones Interiores. Entonces, esto no es más que la ratificación de un pupilaje y una élite y una casta que ha venido manejando los hilos de poder en Venezuela, por una parte de la vertiente militar, pero también por otra parte de la vertiente política. Estos son individuos de lealtad que se entregan generalmente a un almirantazgo y un generalato que se mantiene fiel a la línea de partidización política de la Fuerza Armada prohibida en la Constitución. Esta es una muestra que Miraflores quiere hacer hacia adentro de la institución, diciéndole, si ustedes acatan la línea de participación y lealtad a la revolución, esto es lo que le espera, es decir, es una deformación en sí mismo, y al final también tiene otros efectos, que por la mala gestión que ha tenido en estos despachos, solo contadas elecciones, podríamos decir, no se me viene ninguna a la mente, en beneficio de la duda, termina generando el repudio de la sociedad. Solamente basta darnos cuenta de quienes han pasado por el Ministerio de Interior y Justicia estos últimos años. 16 ministros militares, solo 3 de ellos civiles, del inicio de la revolución, me refiero a Luis Miquilena, Ignacio Arcadio y Tarek El Alzami. El resto han sido todos militares con una gestión fracasada, que además deshonraron la promesa de desmilitarizar las policías en Venezuela, que fue una de las promesas de la constituyente de 1999, y que además han generado todos estos tipos de vicios en los órganos de inteligencia que han dirigido desde sus despachos. Esto, China, lo que dice de la naturaleza del régimen de gobierno en Venezuela, son dos cosas. Que el militar sigue siendo un bastión fundamental de poder en Venezuela, que se sostiene por estas élites que controlan espacios estratégicos del país, que Miraflores necesita de los militares para gobernar, que los militares continúan reservando sus pautas de poder, pero que lamentablemente la Fuerza Armada Nacional como un todo cada día se desprofesionaliza más, cada día tiene mayores necesidades en términos de seguridad social, cada día se ve disminuida en las posibilidades salariales como el resto de la administración pública, y pues una desfiguración de lo que es el concepto de la subordinación en definitiva del militar al poder civil, un principio básico de la democracia occidental. Estamos conversando con la doctora Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano de la Seguridad y la Defensa. Nos ilustra muy bien esta segunda intervención tuya, porque ciertamente es lo que percibimos. Estas designaciones pueden beneficiar a grupos, a cúpulas, a élites
a castas militares, pero no a la institución militar, y esa diferenciación es importante porque la institución militar nos duele a todos, nos importa a todos, y todos estamos obligados a estar vigilantes para protegerla y defenderla. Ahora bien, hablando sobre el impacto que la gestión desde estos despachos tiene sobre toda la población, y sobre todo sobre la población civil que inmensamente mayoritaria en nuestro país. Ya hablamos de lo que ocurrió en la industria petrolera, hablamos de lo que ocurrió en el sector alimentos, pero igual nos hemos podido referir al tema electricidad o al tema específicamente de salud, por ejemplo, donde también hubo una buena cantidad de ministros que no solamente eran militares, sino que eran militares y no eran médicos, y los resultados están a la vista. Ahora, acabas de abordar el tema de seguridad ciudadana, y efectivamente hubo en la primera constituyente una promesa de desmilitarización de las policías que luego fue corroborada en el año 2006, si mal no recuerdo, cuando se hizo a instancias del gobierno un estudio profundo del tema de seguridad, y una de las claves para superar las taras y las fallas en materia de seguridad ciudadana era precisamente la desmilitarización y la profesionalización de la función policial. ¿Qué se vislumbra ahora teniendo como ministro de Relaciones Interiores a este funcionario que, como tú bien dices, abandona su anterior cargo en medio de una situación extremadamente desafortunada como fue la derrota en Apure, ahora al frente de este ministerio que tiene una situación también muy clara? Buena parte del país está no bajo control y soberanía del Estado venezolano, sino bajo control de bandas irregulares, de grupos, megabandas, etcétera. ¿Cuál es la situación y qué expectativa tendría que tener el país ante una gestión como la que estrenaría Ceballos Hichazo al frente de este ministerio? Sí, podríamos tener un punto de arranque en torno a la crítica, pero creo que los defensores de derechos humanos, los demócratas, siempre debemos dar el beneficio de la duda a quien asume una nueva gestión al frente de un ministerio. El petitorio que se ha hecho al almirante en jefe Ceballos Hichazo, pero también al almirante William Fernández Pinto, es que atiendan los graves señalamientos sobre el funcionamiento y la actuación de los órganos de seguridad del Estado, concretamente al frente del Ministerio de Relaciones Interiores, que debe investigarse y sancionarse y establecer correctivos. Es decir, hay unos señalamientos dados por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos que han dicho que se están cometiendo graves violaciones en las policías, en los centros de detención del SEBIN, en los términos de ajusticiamientos y de procedimientos que violan gravemente la Constitución. El llamado es a que, entrando a la institución, realice los correctivos, porque cada vez más la vigilancia internacional está sobre la República y es necesario hacer transformaciones, es necesario determinar procedimientos que cambien el estado de las cosas. Yo inclusive exhortaría al nuevo ministro de Interior y Justicia a la derogatoria de la muy tristemente célebre resolución 0086 que autoriza el uso mortal de la fuerza en el control de manifestaciones públicas. Y por su parte, al nuevo ministro de Desarrollo Ecológico, creo que hay que exigirle que ponga una mirada y una atención sobre lo que está ocurriendo en el arco minero del Orinoco, donde hay denuncias de muy graves violaciones a los derechos humanos también, donde se ha infiltrado el crimen organizado y grupos armados ilegales, porque el modelo de explotación minera que se ha instaurado no es el más transparente, no es el más estratégico que demanda el país. Es decir, aquí hay que confrontar a estos nuevos dos ministros para que tengan realizaciones inmediatas en términos de estándares de derechos humanos, tanto
de aspectos que tienen que ver con problemas asociados al desarrollo minero en el país, como a los aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de las policías de Venezuela, que se divorcian ambos del modelo constitucional que está previsto para Venezuela. Rocío, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas permitido tener acceso pues, a una mirada más profunda y más informada sobre estos temas cruciales para la ciudadanía democrática. Un gran abrazo, buenas tardes. Un abrazo, agradecido por la oportunidad. Rocío San Miguel, la doctora Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa, explicándonos que no es simplemente un tema estadístico. Venezuela tiene 30 y tantos millones de habitantes, debemos quedar en este país después del éxodo masivo que sigue en curso, unos quizá 26, 27 millones de habitantes. La cantidad de personal militar, con todo y el crecimiento explosivo en los últimos años de ese sector, no llega al millón de personas. Es decir, no se trata simplemente de un tema de representatividad numérica, se trata de un tema de cuál es la naturaleza del poder en un país, en una república civil, que de 34 ministerios, 10 hayan sido colonizados por elementos provenientes del sector militar. Habla mucho del carácter del régimen y de la naturaleza y calidad de la relación entre el Estado y la sociedad. Y lo explicaba con claridad Rocío San Miguel, no se trata en lo absoluto de tener un sesgo antimilitar, se trata de tener una prevención antimilitarista, que es otra cosa. Lo militar es una profesión digna, decente. El militarismo es una excrescencia, es una deformación. Entonces, repito, no se trata de tener un sesgo antimilitar, por el contrario, nosotros estamos reivindicando y protegiendo a la institución militar. Mientras más se trabaje en función de una institución militar que no tenga tutela político-partidista, que no tenga sesgo ideológico, que esté de acuerdo a los parámetros establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mientras más se haga en eso, más estaremos protegiendo a una institución militar que sea de todos, defendida y respetada por todos. Pero mientras haya grupos, castas, élites, cúpulas que promuevan la identificación político-partidista, bueno, entonces seguirán pasando cosas como hasta ahora hemos estado viendo, denunciando y lamentando. Cuando son las 6:52 minutos de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza de la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, quiero recomendarles el maravilloso servicio de talabartería y zapatería principal. Todo en reparación de artículos de cuero, pero también tela, sintético y lona. ¿Quieres rescatar maletas, maletines, morrales o quieres embellecer tus zapatos y carteras? Talabartería y zapatería principal. Visítalos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Talabartería y zapatería principal. El arte de trabajar el cuero. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos de la Fuerza de la Unión. Quiero utilizar los minutos finales de este programa para compartir con ustedes algunos mensajes que fueron emitidos por el periodista especializado Arnaldo Espinosa,
Arnaldo Espinosa es especializado en periodista, comunicador, especializado en temas de tecnología. Sin embargo, nos regala hoy una cadena, un hilo de mensajes referidos a un tema económico, a las remesas que envían a nuestro país los migrantes venezolanos. Quiero compartir con ustedes esto porque esto forma parte de la explicación real de cómo el venezolano sigue viviendo, o mejor dicho, sobreviviendo. En un país donde, como decía un titular de hoy, la jubilación, la pensión que cobra un jubilado alcanza apenas para comprar 1 kilo de harina. Entonces se pregunta cualquiera, ¿y de qué vive esa persona? ¿Cómo vive esa persona? Parte de la respuesta está en estos tweets que envía el periodista Arnaldo Espinosa. Su cuenta en la red social Twitter es @naldos. Y dice así: los migrantes venezolanos envían $155 de remesa promedio mensual, de acuerdo a un estudio del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Los envíos no son mensuales. Sin embargo, los venezolanos suelen enviar remesas cada 24.5 días. Las remesas más altas las envían los venezolanos que residen en Estados Unidos, en promedio $212, seguidos por los que viven en Chile y España, $154 y $145 respectivamente. Las más bajas provienen de aquellos que residen en Colombia y Perú, $106 y $95 en ese orden. De acuerdo al estudio del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, en el 32.4% de los hogares receptores de remesas, los recursos constituyen la principal fuente de ingreso del hogar, y en un 48.4% son muy importantes, mas no representan ese principal ingreso. Otro mensaje que nos dice, que nos envía este periodista especializado, amigo nuestro, dice: si bien la persona más señalada como receptora de las remesas, el monto promedio mensual que reciben las madres es de $117, significativamente menor al obtenido por otros miembros de la familia. La remesa mensual más alta dirigida al cónyuge e hijos, en promedio $170. El 15.9% de los encuestados por el Centro de Estudios Monetarios usa CELE como mecanismo de transferencia de remesas a sus familiares en Venezuela. El 15% usa familiares y amigos. El 36.2% de los migrantes que envían remesas cambian primero y depositan la remesa en cuentas nacionales. Un aspecto interesante son las comisiones de envío. El 53.9% de los remitentes entrevistados consideró que el costo de enviar remesas a Venezuela es caro o muy caro. El costo promedio por envío resultó de $10.56, 6.81% del valor de la remesa enviada. Efectivamente, muy, muy alto este monto. Quería compartir con ustedes esto porque uno de los logros, se le puede llamar logro, de la llamada revolución bolivariana, es haber creado el país más desigual de toda nuestra historia. Durante muchísimo tiempo, y específicamente durante los 40 años de la República Civil, durante los 40 años de la experiencia democrática, en Venezuela se construyó una sólida clase media, una amplia clase media, una poderosa clase media, no solamente poderosa en términos económicos, sino también en términos de su capacidad de generar opinión, de generar impacto. Todo el mundo aspiraba a ser clase media. El pobre rural, el pobre del campo, se vino a las ciudades de la baja norte costera del país y se transformó en pobre urbano, en habitante de los ranchos, y en el caso caraqueño, habitante de los cerros. Ese pobre rural transformado en pobre urbano vivió en carne propia la experiencia de que trabajando muy duro podía poner por lo menos a uno de sus hijos a estudiar en la universidad, y al graduarse ese hijo en la universidad, toda la familia daba un salto. Era así como, por ejemplo, esa familia humilde que vivía en Antímano podía mudarse para un apartamento en Calicuao.
y de Caricuao se mudaba a otro apartamento en Montalbán, y de Montalbán podía, con el curso de los años, mudarse para una casita o no tan pequeña, una casa en Santa Mónica, por ejemplo. Eso es un ejemplo de lo que fue la movilidad social vertical en los tiempos de la llamada Cuarta República. Ahora bien, esa máquina social de movilidad se trancó y hoy tenemos una situación que es todo lo contrario. Hoy tenemos a una inmensa cantidad de pobres, muy pobres, incluso mucha gente que formaba parte de la clase media ahora responde a esa nueva realidad de pobreza e incluso pobreza extrema. Y tenemos a grupos de ricos, muy ricos. No tienen actividad productiva, esos ricos. Nuestro país no tiene industrias poderosas, no tiene empresas bullantes, pero hay gente muy rica. Y cuando usted sale a la calle, usted lo puede ver. Hay muchísima gente a pie. Hay de los carros que circulan, una buena cantidad de carros que tienen 15, 20, 25, 30 y más años circulando, ¿no? Carros de los 80, los 90, de principios de los 2000, y de repente aparecen unos carros que parecen naves espaciales, ¿no? Del 2020, del 2021. Y uno dice, ajá, ¿quién puede pagar eso? ¿Cómo se puede pagar eso? Bueno, esa es la realidad hoy de nuestro país, el país de la extrema desigualdad. En ese contexto es pertinente esta información que nos revela, que nos indica cómo la diáspora tiene una conexión estrecha con la supervivencia en Venezuela de quienes han quedado, los familiares que han quedado, que ayudan a su sobrevivencia vía reza. Esta es la muy dura realidad. Yo les pido que nos ayuden a correr la voz. La entrevista que tuvimos con el gobernador de Mérida nos proporcionó los nombres y apellidos de las víctimas fatales, las primeras víctimas fatales de la tragedia de Mérida, de Tobar, de Sea, y que pueden consultar entonces esta entrevista en la grabación que vamos a dejar acá en Instagram y en Twitter y en Facebook para que sea consultada. Corran la voz porque creo que es importante. Mucha gente muy pendiente y muy angustiada por la suerte de sus familiares allá en Mérida. Cuando son las 7:02 de la noche capitalina, nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo Víctor Mejías. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao, y es también una presentación de Supermercado Madrid en la calle Paz de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar. Cuídense muchísimo, nos encontramos mañana, si Dios quiere. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.